Estás por la calle grabando tan contento. Luego llegas a tu casa y te das cuenta que el vídeo que has grabado está en vertical y tiene dos tremendas rayas negras al lado. Si has grabado, lo que puedes hacer es muy poca cosa. Primero, evitar de hacerlo otra vez en el futuro. Pero para arreglar un vídeo que ya tiene y que no puedes volver a hacer, hay una manera, por lo menos para renderlo un poco más agradable sin esa tremendamente fea rayas negras al lado. Vamos a abrir Premiere. Vamos a coger nuestro vídeo y a meterlo en la secuencia. Y aquí nos preguntará qué hacer, porque la secuencia está obviamente en horizontal y nuestro vídeo está en vertical. Así que le decimos obviamente de dejarlo en horizontal. Keep existing setting. Así tenemos nuestro vídeo en vertical con estas dos molestísimas barras negras al lado. Primero, el vídeo es también demasiado grande, así que vamos a seleccionarlo y vamos a reducirlo hasta que quepa en la imagen. Así. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros no queremos esto, queremos algo que cubra este negro feo y molesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí abajo la imagen y la vamos a meter en la pista número 2 y la dejamos aquí. Ahora vamos a coger otra vez el vídeo que queremos utilizar, esta vez solo el vídeo sin el sonido, así que se coge de aquí abajo y se mete en la pista número 1. Naturalmente vamos a ponerlo nivelado. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos la pista, nuestro vídeo principal que está en la pista número 2 y el otro vídeo que está en la pista número 1. Vamos a coger el vídeo de la pista número 1 y vamos a hacer el contrario de lo que hemos hecho antes, o sea, agrandarlo de modo que cubra todo el tamaño de la pantalla. Y así tenemos los dos vídeos enfocados, uno más grande y uno más pequeño. Ahora vamos aquí arriba, efectos, y aquí escribimos blur y aquí abajo cogemos fast blur y lo metemos en nuestro vídeo secundario que está en la pista número 1. Ahora volvemos a editing, seleccionamos el vídeo número 1 que sería el grande, el que cubre toda la pantalla, vamos aquí abajo, blurriness y vamos a desenfocarlo. Ahora esto depende de vosotros, si lo queréis un poco más enfocado para que se entienda o que solo coja los colores del vídeo principal, pero esto es el resultado. Así que el consejo es no grabes con el móvil en vertical, recuerda siempre de tenerlo horizontal. Pero si lo haces, esta es una manera de resolver el problema. Espero que el vídeo te haya gustado, si ha sido útil ponle un me gusta y suscríbete al canal. Hasta luego.